Muy buenas tardes a todos. En nombre de Integral, les agradezco su presencia en este evento. También agradecemos a la Cámara Colombiana de la Infraestructura por apoyarnos en el desarrollo de estas charlas con impacto positivo. Mi nombre es Geraldine, yo hago parte del área de mercadeo de Integral y hoy nos acompañará el ingeniero Ismael Díaz. Él es profesional ambiental de Integral y estaremos conversando sobre la gestión predial en proyectos de infraestructura. Esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para todos. A continuación vamos a iniciar con esta charla y al final de este encuentro, como es usual, habilitaremos un espacio para que podamos responder a las preguntas que vayan surgiendo durante el transcurso de este evento. Adelante, Ismael. Buenas tardes, entonces para todos, mucho gusto, mi nombre es Ismael Díaz, soy ingeniero catastral y geodesta. ¿Me corroboran si ya está visible la presentación? Segundo, Sí, ya ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, soy ingeniero catastral y geodesta, especialista en gerencia de proyectos y pues digamos que por mi experiencia y pues digamos el pregrado, pues también hago parte o hago algunos avalúos para proyectos de infraestructura. Entonces vamos a iniciar primeramente pues con el contenido. Entonces vamos a hacer como un repaso, digamos, de lo que son los bienes de uso privado y público, digamos, porque para que lo tengamos pues claro, las normas reglamentarias. Pues digamos que algunas, porque pues se ha avanzado bastante en estos gobiernos acerca de la legislación. Para ellas, la declaración de utilidad pública. Entonces, vamos a definir pues algo de qué es la gestión predial o qué es lo que nos corresponde para hacer una buena gestión predial. Etapas en las que se desarrolla la gestión predial y digamos, un proceso de gestión predial. Bueno, ya me había presentado, soy especialista en gerencia de proyectos e ingeniero catastral y geodesta. Y entonces iniciamos con el primer punto que dice que son los bienes de uso privado y uso público. Y es que nuestra legislación pues define que, claro, que hay bienes de uso privado y hay bienes de uso público. Y en cuanto a los bienes de uso privado, entonces define pues que hay unos reglamentos, hay unos derechos que uno puede hacer sobre lo que uno adquiere, ¿cierto? Entonces habla del uso, el goce y la disposición, ¿cierto? Pero que el gobierno también tiene la potestad, digamos, de definir qué atributos o cuáles son las injerencias que uno puede hacer sobre el bien. Pues de todas maneras que no se salgan del orden legal, entonces le pone algunas restricciones sobre esas propiedades, aunque sean de uso público. Y en ese sentido, también el artículo 58, entonces dice, pues menciona que efectivamente que es un derecho, ¿cierto? Tener, tener alguna propiedad privada, pero también la limita a a la función pública y social y a las obligaciones que tienen los predios o que recaen sobre los predios para las actividades eh, y en ese caso, para los proyectos de infraestructura o cualquier proyecto que nosotros manejamos en el área de la ingeniería. Eh, me gusta en este sentido. Hay una legislación, una sentencia, que es la C-35 del 2016, en donde define digamos, unos hitos en cuanto a a la propiedad privada. Y es que es un derecho pleno, ¿cierto? Entonces hablamos pues, efectivamente de que obtenemos un título, ¿cierto? Es un derecho exclusivo, pues porque uno puede hacer propio y digamos que no cabe un tercero en el sentido en que si yo tengo la potestad sobre el predio, pues no va a entrar un tercero a definir qué es lo que quiere hacer sobre él. Pues el Estado sí es el único que puede legislar por medio de todas las leyes y pues decretos y además del ordenamiento territorial. Es un derecho perpetuo que no se extingue,
¿cierto? Que sin embargo, si existe el título, entonces pues va a existir y por eso pues se va a poder trasladar. Es un derecho autónomo y es un derecho real. Entonces, pues porque obviamente hay un título de por medio. Me gusta esa definición, además es muy completa. Pues digamos que se sale de todo lo que uno habla generalmente del uso, goce y la disposición de los bienes y pues digamos que dentro de esta propiedad, pues ya sabemos que hay muchos tipos de propiedades y aristas que uno pues tendría que empezar a definir. En cuanto a los bienes, eh, digamos, bienes privados, entonces dice que efectivamente son delimitados, pues digamos que no pueden ser parte de un solo predio, pero que tienen límites definidos, ¿cierto? Y que son de aprovechamiento exclusivo. Cuando habla de los bienes, al contrario, cuando habla de los bienes de uso público, entonces el artículo 674 del Código Civil dice que los separa entre públicos y fiscales. Y entonces hablamos, pues que efectivamente, entonces hablamos de públicos a los parques, las playas, parques. Y cuando hablamos de bienes fiscales, pues son todos aquellos que cumplen una función dentro de la administración, ¿cierto? Y acá digamos que dentro de la gestión predial, nosotros muchas veces se encuentra que como son proyectos generalmente público-privados, pretendemos o llegamos a pensar que no hay que hacer ningún tipo de gestión sobre estos bienes. Sin embargo, la experiencia nos dice que definitivamente hay bienes que sí deben ser, digamos, requeridos y de alguna forma se tiene que hacer algún tipo de gestión para adquirir los derechos en cualquier proyecto de infraestructura, ya sea cualquier infraestructura, una vía o una servidumbre, una compra o una servidumbre, ¿cierto? Cualquier tipo de derecho. En cuanto a la reglamentación, pues obviamente tenemos la Constitución de 1991, ¿cierto? Que pues es nuestra carta. Hablamos de la Ley 56, entonces, pues normas públicas que generan o de servicios públicos, acueductos y energía. La Ley novena, la Ley 388 o que llaman del ordenamiento territorial, ¿cierto? La 1420 que hablamos de todo el tema, digamos que hace como todos los procedimientos y parámetros y regula regula lo predicho en la ley 388 y la resolución 620 pues que ya define los procedimientos y parámetros para la ejecución pues de los avalúos. Después de estas, siguen otras leyes, digamos que aparte, yo creo que esto es como un antes y un después a partir de aquí en adelante. Yo, digamos, mi experiencia inició con todo el tema de servidumbres petroleras y efectivamente estaba en rigor todo este tema de la 274 y yo pienso que se ha marcado como un hito en la gestión predial. Claro, antes digamos que la ANI, la INCO y todos estos hacían gestión predial, el mismo Invías, ¿cierto? Pero digamos que estas leyes han regulado de cómo hacerlo y han marcado unos parámetros en donde muchas de las empresas que hacemos gestión predial ya toman los mismos caminos, ¿cierto? Para definirlos. Y entre esas leyes está la 274 del 2009, ¿cierto? Que aplica para servidumbres petroleras y marca, digamos, pues cómo se deben generar los avalúos y todas las gestiones para la adquisición de servidumbres petroleras. La 1523, pues que es en caso de emergencias, esta creo que nació con el gobierno de Santos y pues efectivamente permite que cuando hay estos riesgos y cuando se presentan estas emergencias, pues se pueda acudir a esta ley para obtener las áreas y poder ejecutar las obras necesarias
para la mitigación del riesgo, pero también para hacer las obras en el menor tiempo. 1682, creo que es una de las leyes que uno, mejor dicho, ya debía en todos los, o sea, no solo en lo vial, sino en la infraestructura, debe tener en cuenta, porque de todas maneras es una ley que marca también parámetros importantes en cuanto al saneamiento y en cuanto y da las facilidades para la adquisición de predios en cuanto a la utilidad pública o que cuentan con utilidad pública. La 1742, pues que es una, digamos que una complementación a esta, ¿cierto? Y define, pues, digamos que además para proyectos de infraestructura, transporte de agua potable, saneamiento básico y demás sectores que requieran en proyectos de inversión del Estado. Entonces, creo que estas leyes también marcan, digamos que unos parámetros muy importantes. A veces eh, creo que de estas leyes se pueden hacer muchas cosas en otros ramos. Ya no es solo vial, sino que efectivamente ya es a toda la infraestructura y a toda y energía o toda la parte y minero energética. El decreto 7737 del 2014, que es el saneamiento automático. Y entonces, pues habrá otras. Efectivamente, pues habrá la 1077, hablamos ya de la 1420, el decreto 884, que es muy importante, el Plan Nacional de Electrificación Rural, pero que también remite a esta misma ley 1682 para su ejecución y para, digamos, que adopte los mismos parámetros, la 1742 y la 1882 del 2018, muy importantes. Claro, dentro de todas estas legislaciones hay, digamos que todo se ha avanzado mucho con todo este tema del catastro multipropósito ahora, y entonces ahora hablamos de de interoperabilidad, ¿cierto? Pero también hablamos entonces, o sea, todas estas van reglamentadas y también han sido, digamos que un punto base para definir los criterios y parámetros técnicos que ha fijado el IGAC al momento. Entonces hablamos de la 1101 y hablamos de, pues digamos que todas las resoluciones que ha sacado el IGAC desde el 2016, que es en donde se implementa el catastro multipropósito, o por lo menos se, se define, ¿cierto? Hasta esta fecha. Entonces ya vamos 6 años más o menos en donde hay legislación adicional que digamos, direccionada hacia, hacia ese catastro y definir, digamos, como esos parámetros mínimos para esa interoperabilidad, en lo cual nosotros como gestores y digamos que como digamos que definimos una parte tenemos que contar con una parte de ese catastro, ¿cierto? También se nos exige pues que cumplamos esos mismos principios técnicos para que exista esa interoperabilidad. Entonces hablábamos de la declaratoria de utilidad pública, digamos que lo importante acá pues es que es un acto administrativo. En mi opinión, efectivamente todos los proyectos de infraestructura debían hacer uso de este mecanismo. A veces digamos que este tema de la expropiación eh, uno lo ve y pues o todos los que sabemos, digamos, o hemos manejado este tema de la gestión predial, cuando cualquier propietario le hablan de expropiación, mejor dicho, es el coco, el susto, pero simplemente es un parámetro, es un mecanismo más para adquirir las áreas y en ese sentido, pues las gestiones prediales, aunque claro, efectivamente lo que uno hace como gestión, como gestor predial es llevar a último caso del proceso de expropiación, es un mecanismo pues que es útil y que las empresas pues que lo requieran
ya sean mineras o energéticas, sean públicas o privadas, porque ahora digamos que mediante toda esta regulación, ya no solo el Estado tiene la facultad, ¿cierto?, de generar estas expropiaciones, sino también las empresas privadas, ¿cierto?, que cumplen funciones públicas en el sentido ya de por lo menos de la extracción minera. Entonces creo que también entrarían ahí. Y digamos que es una herramienta muy importante que hay que utilizarla y creo que no hay que explicarlo un poco más y no es que sea muy nueva, ¿cierto? Porque la habla desde la Constitución, pero antes habla desde la Ley Novena o mucho antes. Entonces, creo que es algo que debemos avanzar en que se conozca mucho más y digamos que, pues obviamente que ningún proceso pues llegue ahí, eso ya es algo propio de la gestión. Entonces, ¿qué es la gestión predial? En los proyectos de ingeniería, proyectos de infraestructura, pues la gestión predial es la debida gestión que busca la compra de los derechos inmobiliarios. Con esto de la compra, pues hablamos de la compra o hablamos de la servidumbre o hablamos de la adquisición de los derechos inmobiliarios que conducen a la liberación jurídica y física de las áreas y franjas del terreno, ¿cierto? Y la gestión previa, como les decía, digamos que mi experiencia parte del 2009 y antes uno preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacían la gestión predial? Entonces uno decía, por allá los más antiguos decían, no, es que nosotros íbamos con el cheque en la mano de Bancafé y pagábamos. Y bueno, y los planos, no, eso nos tocaba es con el croquis con escuadras y bueno, y nos tocaba hacer un poco de cosas para delimitar esas áreas y vemos que la gestión predial pues ha avanzado a pasos agigantados y es una herramienta, y es una herramienta no, es una realidad importante en nuestros proyectos, que en ese sentido, creo que en las empresas de nosotros se le debe dar la visibilidad que debe tener, porque una mala gestión o una gestión que no es adecuada, pues básicamente se traduce en costos y en tiempo. Entonces creo que digamos, en mi experiencia y precisamente haciendo alusión a la gestión predial, algunos de mis líderes, de las personas en las que yo les aprendí, decían, la gestión predial es tan importante que, haciendo alusión como a lo que decían de sin tetas no hay paraíso, decían es sin T no hay P, y decían sin terrenos no hay proyecto. Y es algo cierto, y es que la gestión predial es la que viabiliza al final la ejecución de esas obras y que los cronogramas de obras sean acordes a las necesidades de nuestros proyectos. Entonces, digamos que esta charla también busca eso, que visualicemos, demos a conocer en nuestras empresas, le demos el lugar a la gestión predial dentro de nuestras empresas y mostremos cuáles son las cualidades y los beneficios de esa gestión predial y de una adecuada gestión predial además. Bueno, hablamos de las etapas de la gestión predial. Acá digamos que hay pues obviamente yo las dejé como un poco más cortas y cerradas, ¿cierto? Pensando pues que estas para mí son las más importantes y es que la gestión predial se puede hacer desde la prefactibilidad, ¿cierto? Entonces hablamos de un diagnóstico de alternativas o hablamos de unas líneas. Antes o se hacía o uno veía que decían, ah, bueno, entonces tenemos 3 líneas identificadas en nuestro tramo, entonces hay 3 alternativas y entonces ¿cuántos predios hay? Entonces decían, ah, no, en una hay 20, en otra hay 10 y en otro hay 15.
Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? No, la de 10, la de 10, la de menor. Pero resulta que eso no es tan obvio ni tan certero. Entonces, a partir, digamos que yo creo que de los mismos 9 años, 7 años más o menos, he visto que efectivamente, dentro de las etapas de factibilidad, ya empezamos por lo menos, o la gestión que nosotros hacemos, empezamos a hacer diagnósticos jurídicos, ¿cierto? Que ese diagnóstico jurídico al final o en la factibilidad nos va a servir ya para definir la definición pues, de una alternativa y que en el diseño pues ya vamos a tener la información, pero desde la etapa de factibilidad ya uno puede conseguir información de los folios de matrícula o por lo menos de generar esas alertas tempranas que pueden evidenciar que un proyecto sea viable o no desde esta prefactibilidad y que obviamente pues ya lo mismo se traduce en costos, que los costos y los tiempos no vayan a ser superiores a lo que se espera a la ejecución de la obra. En la etapa de factibilidad, pues básicamente si venimos con una prefactibilidad buena, ya empezamos también, tenemos un mismo diagnóstico, ¿cierto? Ya tenemos información jurídica, catastral, podemos hacer la misma identificación de la factibilidad, pero obviamente con datos mucho más aterrizados en cuanto a los costos, en cuanto a las áreas, en cuanto a la intervención real, ¿cierto? En nuestros proyectos y obviamente pues ya cuando tenemos un diseño definitivo o un diseño pues ya con una topografía de detalle, pues obviamente entonces pues ya vamos a ir a otras gestiones. Generalmente dentro de los diseños, en muchos proyectos estamos generando ya insumos prediales. Fichas, planos, estudios de títulos. Obviamente, pues esto se inicia con un diseño definitivo, pero que a veces en los proyectos, ya digamos que por sus finalizaciones de etapa, pues a veces es muy difícil tener un diseño definitivo de toda una franja para iniciar con esos tramos, pero se supone que en el diseño ya debemos empezar con estas gestiones de adquisición de predios, por lo menos delimitar estas franjas para que la próxima etapa, ¿cierto? Que sería de ejecución de los proyectos, pues también hay una gestión predial muy importante porque lo que no se haga en diseño, pues se hará en la ejecución, ¿cierto? Y lo que no se haga en la ejecución, pues básicamente cuando ya uno se ha ejecutado el diseño y se ha ejecutado, a veces también hay que administrar todos estos predios. Entonces creo que hay muchas fases en donde la gestión predial se puede desarrollar, principalmente para mí, pues en estas, claro, hay otras más adelante que son muy importantes y que creo que, digamos, hablamos nuevamente dentro de esta interoperabilidad, se debe llegar a esa gestión de los predios o esta administración predial, digamos, para ser buen y que digamos que sean las herramientas muy útiles al final pues, para la toma de decisiones y del desarrollo, pues, que continúe el desarrollo de los municipios y de los sectores de las regiones. Algo, digamos, que ya, pues todos, digamos, un proceso normal de la gestión predial puede ser para compra, puede ser para servidumbre, ¿cierto? Pero básicamente las normas, pues, o los parámetros básicamente casi que son los mismos. Las servidumbres me parece un poco más laxo, ¿cierto? Eh, pero pues no deja de ser gestión y una gestión pues importante. Eh, las bases de los predios, entonces comenzamos pues con la identificación, obviamente habrá que hacer todas las consultas ante las entidades, ante el Registro Nacional de Tierras Despojadas, habrá que hacer las consultas a la ANT, a los planes, bueno, a las entidades nacionales gubernamentales. eh, Creo que dentro de esta fase se miran todo este tema
precisamente todo este tema que veíamos aquí atrás, ¿cierto? De prefactibilidad y factibilidad, muchas de estas cosas se pueden adelantar, ¿cierto? De estas consultas en estas bases o en estas entidades. Entonces, hablamos Ministerio del Interior, el Registro Nacional de Tierras, Agencia Nacional de Tierras, planes de ordenamiento, etcétera. Con toda esa identificación, pues obviamente ya tenemos una base jurídica, ¿cierto? Hablábamos de que si teníamos unos diagnósticos, pues ya tenemos una base para empezar a mirar todo este tema de las escrituras, certificados, resoluciones, matrículas inmobiliarias. Hay muchas que son difíciles, o por lo menos que en Colombia, pues sabemos que hay una gran desactualización. Y sin embargo, ahorita con todo este avance que se ha hecho con el catastro multipropósito, se dice que hay 17 millones de predios, pero entonces también, o algo más, pero dicen que el 60% debe estar actualizado. Entonces, pues falta mucho y además, digamos que este tema de la desactualización, ¿cierto? Entonces también ayuda a eso, además la informalidad. La informalidad, digamos que en Colombia es un tema crítico, pienso, y pues que también, digamos que hay que hacer una buena gestión para identificar todos estos ítems y que tengamos, digamos que un componente jurídico muy definido. Y a mí me gusta por lo menos buscar a veces en catastros anteriores al vigente o en las entidades municipales, en los casos que se pueda, porque hay mucha información que efectivamente queda trocada o queda, digamos que como los catastros actualizan, pues efectivamente la persona que esté ahí, sea ocupante tenedor o tenga la calidad que tenga el tenedor, de pronto no, pero sí de pronto un mejoratario o quien aparezca ahí. Entonces, pues realmente las resoluciones de catastro efectivamente dicen pues que la inscripción no sanea los vicios que tengan los predios. Entonces, por eso a veces es bueno irse hacia atrás un poquito para mirar la historia de esos predios matriz y verificar realmente que estos predios sí tengan una naturaleza jurídica, pues que es importante. Bueno, ya hablamos de la parte de avalúos, entonces hablamos de las zonas homogéneas físicas, estudios de mercado, hay naturalmente una inspección técnica. Ahora hablamos de los catastros multipropósito, entonces sabemos que hay entidades que ya tienen sus valores de mercado y ahí tienen consultorios inmobiliarios, consultorios del valor, ¿cierto? Entonces, es importante pues también tenerlos en cuenta. Todo apunta a que efectivamente tengamos una interrelación entre lo que hay allá y lo que nosotros estamos haciendo para que de alguna u otra forma hablemos de un mismo lenguaje y unos mismos parámetros. Bueno, hablamos después de los insumos, fichas, planos, estudios de títulos, certificación de usos, hablamos de informes de avalúos. Acá pues habrán, digamos que pues ya las resoluciones que mencionamos atrás y los decretos, pero también pues entrará, digamos que el tema del lucro cesante y daño emergente, en el tema de valoraciones, que esto también viene con la 16, con la ley de infraestructura 1682. Y bueno, desde antes venía, pero digamos que lo aplicamos mucho más en el sentido que ya hay una norma que lo define claramente. Y pues ya posterior digamos, a los avalúos, pues ya seguimos con los procesos de identificar, perdón, con las negociaciones, las notificaciones, la enajenación voluntaria o las expropiaciones. Digamos que es un proceso básico, digamos, solo para presentarlo aquí, pues que no, claro, todo esto, digamos que se puede desagregar mucho más, pero pues, digamos que para la presentación no es no es el fin, ¿cierto?
Claro, de esto entonces, ¿qué obtendremos? Tendremos pues escrituras, contratos como datos, tendremos folios de matrícula a nombre pues de nuestras empresas o de las empresas a las que estamos asesorando. Eh, Acá viene lo mismo, digamos que toda esta parte de expropiación, eh, pues viene si nosotros tenemos una utilidad pública, ¿cierto? Estamos dentro del marco dentro de la utilidad pública, pero que no, o sea, no es que sea tan solo decir que es eh, un proyecto de infraestructura o de vías, sino que debe haber, como lo mencionábamos por aquí atrásito, un acto administrativo, ¿cierto? Que declare esa utilidad pública y que se defina cuál es el marco, cuáles son los predios que están definidos, cuáles son las áreas, ¿cierto? Porque no podemos definir, digamos, grandes, o sea, mayores extensiones o predios, o no es tan útil, digamos, tampoco definir predios que no estén dentro de nuestro proyecto y pues que los marquemos como de utilidad pública, porque pues también, eh, pues creo que nos estaríamos extralimitando del proceso, dentro de los proyectos y a veces estas marcas pues también generan problemas sociales. Eh, Estas utilidades públicas a veces pues se inscriben en los folios de matrícula. No, cuando se inscriben es de manera informativa, ¿cierto? Pero cuando hay una oferta económica, cuando ya hacemos un avalúo y una gestión predial y cuando ya hacemos una oferta económica o cuando ya se inscribe en el folio de matrícula esta oferta, efectivamente ahí ya se saca del comercio los predios y entonces ya hay algo, digamos que hay una presunción real de la obtención del bien, no antes. Entonces, que esté marcado, pues no quiere decir, mejor dicho, que ya salga del comercio. Pero sin embargo se pueden marcar los predios como utilidad pública y seguramente habrá que los propietarios en caso de generar cualquier actividad pues deberán informar. Acá, antes de la siguiente diapositiva, entonces les iba a mostrar, digamos, con respecto al tema de las viabilidades y como todo este tema que hemos hablado, digamos, de las fases, ¿cierto? Les voy a mostrar, digamos, solo un ejemplo y es solo muy gráfico, solo para que tengamos dentro de nuestros proyectos. Ahí la importancia de la gestión predial es viabilizar las áreas, pero entonces seguramente en los predios o en la parte predial vamos a tener de todos los problemas. Y yo pienso que dentro de la gestión predial todo se puede, o sea, todas las áreas se pueden adquirir. El problema es el tiempo o el problema es económico. Entonces, dentro de los análisis que nosotros hacemos dentro de la factibilidad, prefactibilidad y diseños, pues es muy importante efectivamente mirar todos estos temas y generar las alertas tempranas para que cuando lleguen los proyectos, pues sean viables y se puedan ejecutar, obviamente en el menor tiempo, dinero, cierto costo. Y entonces, en ese sentido, por lo menos vemos acá un proyecto con unos predios, es un ejemplo, ¿cierto? Y vemos que hay unas zonas, digamos que rojitas, en donde son los predios que tienen inconveniente, entonces vemos predios que son en propiedad horizontal, a veces se vuelven un problema. Los predios en propiedad horizontal, pues porque obviamente hay que poner de acuerdo a, a mucha gente, ¿cierto? Hay proyectos con bienes de interés cultural, ¿cierto? O predios declarados como bienes de interés cultural, entonces habrá que hacer unas gestiones importantes ahí. Muchos de esos predios además requieren, digamos ya de acuerdo a, ¿cómo se llama eso? Su grado, ¿cierto? A veces requieren arqueología que tiene que estar ahí. Entonces, son costos también, ¿cierto? Hay predios en la SAE, pues que requiere pues que se hagan expropiaciones o se lleven
algunos procesos, y hay otros pues que ya económicos que pues ven, que pueden ser, no sé, pueden ser estaciones de servicio o grandes centros comerciales o grandes entidades comerciales, que pues en el costo también eh, nos puede limitar la gestión. Y pues lo mismo, costos y tiempo. Entonces acá vemos pues que hay tramos efectivamente que están muy fuertemente digamos que generan unas zonas que son de difícil acceso, no que no se puedan, sino que hay que hacer las gestiones necesarias en el sentido, pues obviamente, mirar todo esto que estábamos viendo antes, todo este proceso de gestión, ¿cierto? Uno hace toda el trámite necesario, ¿cierto? Si hay una enajenación voluntaria, pues está bien, pero si no, pues entonces ya se recurriría a un trámite de expropiación o imposición de servidumbre. Básicamente acá esta línea, esta área o línea de compra puede ser una vía o puede ser fácilmente una servidumbre de una línea eléctrica, eh, pues que no, digamos, no tiene mucha diferencia. Claro pues obviamente ya en los anchos o digamos o en las zonas que generalmente van las líneas eléctricas, pues sí hay bastantes diferencias. Eh, por acá. Y entonces, digamos que hablamos de esa evolución de las gestiones prediales y entonces les hablaba pues que por allá antes pues decían que iban la mochila en la mano y el dinero y pagando, ¿cierto? Yo he visto proyectos todavía así, he visto proyectos todavía que se manejan así y que digamos que no tienen una gestión predial estructurada y que tienen esos mismos problemas de gestión, pero también de especulación en cuanto a los propietarios, porque pues cuando llega otro proyecto similar, entonces se empiezan a comparar en cuánto le pagaron a usted, cuánto, por qué, usted por qué, pero es que los otros pagaban mejor y entonces se presentan esas dificultades sociales eh, dentro de la gestión predial, pues obviamente entonces hablábamos de unas leyes, ¿cierto? Que son un marco, que son todas las leyes, pues que definitivamente pues son generadas a partir pues, pues hablamos de la ley de 1951 que es la que yo conozco, digamos que anterior, pero pues de ya para acá pues han habido otras reglamentaciones importantes, hablábamos de la 388 y de ahí para adelante, o la ley novena, más bien, y de ahí para adelante. Hablábamos de la ley de las vías de los hidrocarburos y la parte eléctrica, entonces hablamos de toda esa normatividad que se ha venido generando, ¿cierto? Y dentro de esa experiencia que yo he tenido también ha habido como un cambio, ¿cierto? Entonces antes hablábamos de AutoCAD y todo lo manejábamos en AutoCAD. Y ahora entonces hablamos de los sistemas de información geográfico, cualquiera que sea, ¿cierto? Entonces ya vamos como encaminados a esa interoperabilidad, definitivamente, y ante esas bases de datos y además de la administración de esos predios, es algo muy importante. Hablamos efectivamente que ya por lo menos en los apéndices prediales del INVIAS y de la misma ANI, hablamos de empresas como Ecopetrol, ISA, EPM o grandes empresas ya manejan estos sistemas y efectivamente ya tienen un consolidado de bases de datos. El INVIAS creo que lo está generando en este momento y es un problema complicado porque es que muchas de esas empresas o de la gestión que se hacía antes, si ustedes ven, no tienen una base de datos ni saben con qué cuentan. Y hay muchas empresas que efectivamente todavía están así, no tienen una consolidada de sus bases de datos y definitivamente no saben
o no saben con qué cuentan, no saben de qué o la ubicación geográfica de sus propiedades. Por a veces de pronto por las consultas, Buru no puede decir, ah, no, tiene tantos predios, pero ¿dónde están? ¿Cómo están ubicados? ¿Quién los administra? ¿Están ocupados? ¿O cómo, o en qué estado están? Del 2016 al 2021, entonces hablamos efectivamente del catastro multipropósito, ¿cierto? Hablamos toda la estructura de datos. Pero la estructura de datos seguramente hablábamos mucho antes y esto pues viene también relacionado con todo lo que haya generado el IGAC al respecto, la estructura de datos espaciales y toda esta generación pues de normatividad, pues que lo que hacen es que de la parte técnica tengamos que hacer, digamos que un avance mucho mayor para que estemos al nivel de lo que se requiere en este momento y además que ya son solicitadas pues en todos los apéndices prediales o en toda la legislación realmente que debemos general para que sean pues consistentes. Estamos con esta. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hablamos efectivamente que seguramente ya hablamos de dispositivos tecnológicos, ¿cierto? Hablamos que ya en este momento ya es muy fácil tomar información con otros dispositivos tecnológicos. Hablamos del dron, aunque digamos que en muchos casos todavía no está legislado ni definido cómo se puede hacer para ciertas actividades catastrales, pero es algo que definitivamente en los proyectos de infraestructura eh, y pues ya no solo pues para esto, creo que para muchas cosas, eh, digamos que de la administración. Y ahora, pues hablamos de que si nosotros tenemos que administrar, pues digamos que toda la administración de los predios, hablábamos de que si ya tenemos unas bases consolidadas, pues podemos administrar estos predios y será el siguiente paso en donde pues tenemos que buscar, digamos que esa administración sea continua y sea eficaz para que vaya, digamos que vaya de la mano con toda esta infraestructura de datos y este catastro y sirva a sí mismo para el ordenamiento territorial y la toma de decisiones, que al final cuando terminan esos proyectos es importante. Eh, Creo que hasta aquí va nuestra actividad. Entonces, ahora sí los dejo con Geraldine para que, o si tiene alguna pregunta, pues sería importante conocerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Y como tú mencionabas, este es el momento para socializar esas preguntas. A lo largo de la charla estuvimos conversando sobre esa importancia de la gestión predial dentro de los proyectos de infraestructura y por qué es tan importante incluirlo en los procesos dentro de las empresas. En el espacio del evento tenemos una cajita para preguntas y respuestas. Las dejamos por acá habilitadas para que puedan compartirnos sus preguntas, algo que le quieran preguntar al ingeniero que pueda ayudarnos a ampliar esa información que hemos venido desarrollando. Mientras se animan a preguntar, también quería decirles que dentro del espacio del chat les hemos dejado una encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su opinión sobre estos espacios, saber también qué otras temáticas les gustaría desarrollar en nuestras charlas con impacto positivo. Entonces les agradecemos que puedan seguir el enlace y que nos cuenten sus comentarios. Cada uno de esos comentarios nos ayuda a seguir creciendo y nos ayuda a seguir propiciando estas charlas. Bueno, entonces empecemos con las preguntas. Ismael, según tu opinión, ¿cuál creerías que es el futuro de la gestión predial? Efectivamente, cuando hablábamos del futuro de la gestión predial, para mí realmente efectivamente es la interoperabilidad, pero también la administración. Y yo creo que al final hablábamos de datos, y creo que durante un tiempo se ha hablado de datos abiertos de la gestión predial. Entonces creo que todo va en algún momento tendremos que hablar de, no solo dentro del catastro, ponemos la autogestión, ¿cierto?
para que esto funcione, pero también digamos que sea una herramienta multidisciplinaria para que realmente dentro de los proyectos inmobiliarios tengamos toda la información. Y acá habrá, digamos que habrá mucho que recorrer, pero seguramente es esa actualización en tiempo real lo que hablábamos. Súper bien, muchas gracias. Adicionalmente, en momentos anteriores tú estabas hablando sobre inventario de activos. ¿Por qué es tan importante poder contar con ese inventario de activos dentro de una empresa? Claro, el inventario de activos es muy importante porque, digamos, dentro de la experiencia que hemos tenido, hay empresas que definitivamente no saben con qué cuentan. Y ahorita digamos que, o en este momento, ya el gobierno nacional está, pues estamos ahorita con temas de reforma agraria. Estamos hablando de reformas agrarias, estamos hablando de implementación, ¿cierto?, de los acuerdos de paz. Y es importante que todo esto vaya relacionado hacia nosotros, cómo administramos como empresas nuestros predios, el saber qué hay, para qué sirven, cómo funcionan, qué es lo que puedo hacer ahí, ¿cierto? Que, que digamos que eso es a lo que va encaminadas las políticas públicas en este momento. Y en ese sentido, vemos muchas empresas, y hablaba antes, digamos, de la ANI, por ejemplo, perdón, del Invías, en donde todavía va en ese proceso de conocer qué tiene, ¿cierto? Entonces, durante muchos años, o ha comprado, ha hecho gestiones importantes para el país, ¿cierto? Pero entonces es necesario saber qué tienen, cómo lo tienen, en dónde está, cuáles son sus límites, y eso pues ayudará a que el desarrollo pues obviamente de nuevos proyectos no se traslapen con esos predios. Entonces, tanto para lo público como para lo privado es muy importante saber qué tenemos en el desarrollo de esos predios. La administración. Por acá también nos están preguntando cuál viene siendo el papel del profesional en la gestión predial. Digamos que dentro de la gestión predial tenemos o sea, es un equipo multidisciplinario. O sea, no es algo que se haga propio dentro de un ramo, ¿cierto? Entonces hablamos de los técnicos, ¿cierto? Que se seguirá teniendo técnicos profesionales. Ahorita hay muchas entidades y creo que el SENA está haciendo cursos sobre catastro, ¿cierto? Gestores catastrales, técnicos en gestores catastrales, en gestión catastral. Yo soy profesional ingeniero catastral, ¿cierto? Entonces esa parte técnica pues siempre habrá, porque siempre será necesario alguien que vaya a los territorios, que hable con los propietarios, ¿cierto? Que haga esos inventarios, que defina qué es lo que se va a comprar, que tenga como toda esa visión. Ahora hay otros que efectivamente, como son la parte jurídica, entonces es necesario un abogado que conozca del tema, ¿cierto? Que tenga todas estas herramientas y conozca toda esta legislación, ¿cierto? Que es muchísima y que todos los años sale, y que digamos que en el 2020 han salido muchísimas a partir de este catastro multipropósito, y que definitivamente son herramientas funcionales y que sirven para la infraestructura, para la energía, para las vías, para proyectos mineroenergéticos, ¿cierto? Entonces es necesario un abogado, y aparte técnico, y aparte entonces habrá un técnico evaluador, ¿cierto? Entonces no hay un perfil, digamos que dentro de esos hay unos muy definidos, pero dentro de otros hay, digamos, dentro de la parte técnica, yo he visto economistas, he visto topógrafos, ingenieros catastrales y muchos otros que definitivamente hacen muy buena gestión predial y son muy importantes. Topógrafos son muy importantes en este momento. Digamos que la topografía tiene una importante, eh, eh, y es muy necesario, digamos, para toda esta interrelación, ¿cierto? Y que los datos y la información sea construida de manera necesaria, de cómo la requieren
las entidades y también el gobierno nacional. Listo, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llegan por acá es si existe algún tipo de software que permita gestionar y administrar la gestión predial. Sí, o sea, digamos que uno generalmente tiene conocimiento del sistema ArcGIS, ¿cierto? Pues yo no, digamos, no es publicidad, pero es, digamos, es el que más se utiliza. Pero sin embargo, ahorita se habla de otros muy importantes y entonces hablamos ahorita de tecnologías BIM y, por ejemplo, yo, digamos que he visto en cuanto a esa administración, hay unos software yo no sé si serán unos modelos en donde ya por lo menos se tienen servidumbres, entonces dicen, no, yo en tanto tiempo tengo que hacer los cortes o podas a los árboles porque si no, pues me van a interferir con la línea eléctrica. Entonces, como esos software en nivel ya mucho más avanzados y esa interoperabilidad, y hablamos de administración, ¿cierto? Entonces ya nos van diciendo, no, es que ya cada tanto tiempo tengo que hacer gestiones necesarias sobre esas franjas que ya adquirí, ¿cierto? Y creo que son muy importantes. Entonces creo que todo va efectivamente hacia allá, hacia cómo gestionamos, o sea, ya no solo cómo gestionamos, ¿cierto? La gestión predial, sino cómo administramos todo lo que tenemos para que realmente, además, porque dentro de la gestión, pues ya sabemos que si no se administra, hay ocupaciones, o cualquier persona a veces llega ahí, aunque no pueden prescribir todo eso, pero pues ya se vuelve un problema para nuestras gestiones tenerlos ahí. Entonces, creo que todo va hacia allá. Entonces, sí hay sistemas que definitivamente ya están encaminados hacia esos puntos. Perfecto. Hablando también de las entidades que afectan la gestión predial, o, bueno, no afectan, sino que intervienen. ¿Cuáles son esas entidades privadas que pueden expedir actos administrativos de declaratoria de utilidad pública? Pues de acuerdo a lo que yo he consultado y he leído, digamos que en este momento, básicamente todas las entidades que tengan injerencia sobre esas actividades mineroenergéticas y que tengan que hacer algún proyecto, pueden generar la utilidad pública. Entonces, eh, Altasgol o cualquier entidad, ¿cierto? Porque es que el subsuelo, pues, es parte a nivel nacional. Entonces, lo que el gobierno faculta son a esas entidades o a esos privados, ¿cierto? Para ejecutar esas actividades. Entonces se vuelven los gestores públicos finalmente. Y ya A para cargo, terminar, digamos que ahí para complementar es que efectivamente deben cumplir esa función pública dentro de lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Hablamos de minero energético, vías, servicios públicos y demás. muchas gracias por esa anotación adicional. La última pregunta que tenemos por aquí, ya para que vayamos cerrando el espacio, es en términos sociales, ¿qué papel cumple la gestión social en esa adquisición predial? Dentro de la gestión predial, digamos que todo lo que no se puede generar por la gestión predial se vuelve un problema social, ¿sí? Entonces, creo que la gestión predial efectivamente tiene un papel muy importante, la gestión social tiene un papel muy importante dentro de la gestión predial y generalmente dentro de los procesos efectivamente se habla de la gestión sociopredial. ¿Sí? Entonces, hay muchas entidades que ya cuentan con resoluciones, ¿cierto? Resoluciones de compensación social y creo que efectivamente todas van encaminadas a esas actividades. En alguna consultoría, nosotros propusimos eso para una entidad energética y efectivamente ellos decidieron, porque eso digamos que es a necesidad, o sea,
¿cierto? De la entidad, puede generar una resolución para que esas compensaciones efectivamente se puedan aplicar. O sea, digamos que ahí ya es, efectivamente tiene que haber una resolución que medie, digamos, todas esas actividades y compensaciones sociales. Como lo que decía, la gestión social es muy importante porque hace, digamos, que todo ese análisis y caracterizaciones físicas, jurídicas, sociales de los predios, ¿cierto? Y obviamente también hablan con el propietario, ¿cierto? Conocen, digamos, cómo está constituida toda esa, todos esos territorios, ¿cierto? Pero también aplican, digamos, que todas estas resoluciones de compensación que son muy importantes y como les menciono, lo que no se vuelve lo que no está o no se genera en un problema en la gestión social, lo que no puede hacer un gestor social, a veces se vuelve es un problema social en donde los dos tienen que hacer una mediación y tratar de generar, digamos, que los acercamientos con esas comunidades. Muchas gracias, Ismael. Ya para terminar, agradecerte una vez más por habernos acompañado en este espacio, por haber liderado esta charla y compartir con todos los asistentes el conocimiento que tienes y toda esa experiencia que has podido desarrollar durante todos estos años. También agradecerles a todos ustedes por participar, por conectarse con nosotros hasta el final y esperamos que podamos seguir construyendo más espacios como este. Uno de los objetivos que nos planteamos cuando creamos las charlas con impacto positivo es también poder crear juntos, poder trabajar en proyectos juntos. Entonces queremos poner a disposición de ustedes nuestro correo, que es comercial@integral.com.co. Se los voy a dejar por acá en el espacio del chat para que cualquier consulta que tengan, algún proyecto que estén ejecutando o que estén trabajando, si quieren algún tipo de asesoría, nos puedan contactar y nosotros también por ese espacio podamos ayudarlos y podamos seguir trabajando juntos. Realmente esperamos que este espacio haya sido muy enriquecedor, que los haya ayudado a disipar muchas dudas que tenían antes y que también los lleve por un camino de aprendizaje para seguir trabajando sobre la gestión predial. Los invitamos también a que continúen conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. En futuras ocasiones estaremos realizando más charlas con el apoyo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a quienes agradecemos nuevamente por propiciarnos este espacio. Recuerden una vez más la encuesta que les compartimos en el chat para que puedan darnos sus comentarios y solo eso, les deseamos un excelente resto de día y muchas gracias por haber participado con nosotros en este evento. Muchas gracias.